La metamorfosis llegó, y con ello la desgracia. Mi piel húmeda y suave se convirtió en una escamosa epidermis que brilla ridículamente con destellos iridiscentes. Mis aletas infantiles se transformaron en dos ancas que no son tan eficientes, puesto que apenas cuentan con membranas interdigitales para nadar. Aunque, lo admito, me permiten moverme sobre tierra con relativa facilidad. Las otras dos extremidades que cuelgan de mi tronco me permiten tomar y sujetar cosas. Mi cuerpo es grande y musculoso, como debe ser para defender a mi progenie, cuando la tenga. ¿Qué tal, querida comunidad? Soy Carmen Macedo, ya me conocen, una cuentística de corazón, y les doy la bienvenida a esta sección que lleva por nombre Cuando cuentes cuentos, donde te invito a hacer un recorrido a lo largo de la creación literaria que están realizando las autoras y los autores independientes en materia de cuento, que es mi género narrativo favorito. Y para inaugurar esta sección, seleccioné como primera obra la plaquette titulada El valor de una cresta bufutea y otros relatos, que es una obra escrita por Mical García Reyes, una autora que ya ha formado parte de la revista cuentística y que también participa en su primera antología titulada Las tormentas del mundo. Esta obra fue publicada recientemente en 2025 por Ediciones Arboreto, que es una editorial de Chihuahua y que constantemente lanza convocatorias buscando manuscritos de autores noveles o que quieran presentar una colección muy breve de escritos, puesto que es el formato que maneja principalmente de plaquette o libro muy corto. Esta plaquette está conformada por 4 historias breves y algo que me llamó muchísimo la atención cuando la leí por primera vez es que el eje conductor que se alimenta a lo largo de estas historias es el cuerpo. Un cuerpo que, como vimos en el fragmento del inicio, habla sobre una transformación, sobre este temor a dejar de ser quien en un principio se es. Y justo esta temática del cuerpo se ve alimentada de otras subtemáticas como son la violencia de los entornos, la pérdida de la identidad, la corporalidad, de la seguridad, dentro de un ambiente que refleja la violencia social. También muchos de estos cuentos llevan situaciones de denuncia, llevan lecturas de género que se complementan constantemente con esta visión que tiene Mical sobre cómo algunas sociedades se enfrentan a momentos en desigualdad económica, en desigualdad de poder, y los personajes, que en este caso todas son personajes femeninas, humanas y criaturas que son consideradas como hembras de su especie, se enfrentan a diferentes condiciones en las que tienen que tomar una serie de decisiones, la mayoría dolorosas, para dejar de ser o para convertirse en algo más. El primero de los cuentos se titula La transmigración de las almas en pena. Y creo que desde que vemos el título y este concepto de transmigración, tenemos una visión muy espiritual de lo que significa el cuerpo. Y justo este primer cuento se centra en la pérdida y lo que lleva a la protagonista a enfrentar una realidad en la que ella estaba inmersa, en la que ella estaba conforme, pero a raíz de que se da este rompimiento de su normalidad, tiene que tomar una decisión que va en contra de lo que ella por mucho tiempo pensaba, pero dada una pérdida dentro de su núcleo familiar, pues se da cuenta de que a veces hay cosas más importantes en la vida que enfocarse en una situación laboral, en un desempeño académico y buscando la autorrealización. Algo que me llama muchísimo la atención de la forma en la que Mical estructura esta historia es cómo se ve obligada a tomar una serie de decisiones que implican actuar de una manera, incluso si ésta va en contra de su propio sistema de creencias, con tal de tener una oportunidad para actuar de una forma diferente. Ella sabe lo que está en juego, lo que va a perder, si es que toma un camino que cae incluso en la ilegalidad. Pero para ella es mucho más importante tratar de enmendar estas pérdidas que se dieron en su hogar y recurre mucho a la culpa de por qué no actuó de otra manera antes, cuando había tiempo, cuando las personas estaban cerca, y no a raíz de este sistema en el que no solo tenemos un punto A, que es el nacimiento, y un punto B, que es el fallecimiento, sino que tenemos un punto C, y es el lugar a donde las almas van, según una valoración que se hace de acuerdo con la manera en la que se vivió en la tierra.
Entonces es muy curioso cómo la muerte no es el final del camino, sino que empieza una nueva etapa que muchas veces se ve como un castigo por las acciones cometidas en vida. Y la personaje lo que hace es enfrentarse a todas estas situaciones y a tomar nuevas decisiones, a tener nuevos descubrimientos y una reflexión sobre lo que implica ser parte de un ecosistema, ser un individuo que puede adaptarse a otras condiciones y también cómo uno se acostumbra o asimila la pérdida y también elige la transformación y esta metamorfosis espiritual. Este primer cuento me parece muy ágil por la elección del narrador, es un texto narrado en primera persona y también por la forma en la que el contexto se va desarrollando de acuerdo con el andar de estas acciones y no se ve como únicamente una descripción que busca saturar el relato de detalles, tampoco es una construcción del mundo llena de una necesidad de impresionar, sino que los detalles que son manifestados en este cuento responden a las necesidades del personaje y responden a las necesidades del cuento en su construcción. Y es algo que Mical hace de una forma muy interesante, implica también reflexionar sobre lo que somos y lo que dejamos de ser y lo que podemos ser más adelante. También explora los vínculos entre familia, explora el repensar las metas, en no tenerle miedo a comenzar de cero. El segundo texto de la antología se titula Mi cuerpo vagará perdido. Y siguiendo con esta línea temática del cuerpo, en este título está de una forma totalmente explícita y es algo que también me gusta muchísimo, que los títulos se consideran paratextos. Y esto significa que es una información extra del cuerpo del relato. Sin embargo, tiene cierta relación y muchas veces nos invita a hacernos una idea de lo que vendrá más adelante. Este texto en especial, además del título, comienza con una serie de versos que también marcan el tono de lo que estamos por descubrir. Este texto es muy interesante porque la elección de narrador que hace Mical es recurrir a un narrador colectivo. Está narrado principalmente en la primera persona del plural, que es nosotros, y esto tiene que ver con que la diégesis, que es el universo en el que están inmersos los personajes, los contextos y las situaciones, está ubicado en un conflicto de poder entre buenos y malos, entre civiles, policías, narcos, políticos, y cómo un grupo de poder puede convertirse en aquello que se prometió destruir. El hecho de que esté narrado en colectivo implica también que no estamos hablando en sí de una personaje aislada, porque este cuento tiene un doble discurso. A veces recurre a la narración en primera persona cuando se ve como una sujeta aislada, pero cuando habla de cómo se está desarrollando en este mundo oscurecido por esta guerra contra el narcotráfico, recurre a una voz colectiva que nos deja ver un poco cuando ciertas partículas que en un principio parecían débiles se unen por métodos poco ortodoxos, se transforma en un ente plural, literalmente con muchas extremidades, con mentes que se hacen eco, y cómo aún así existe todavía un atisbo de conciencia en la personaje, con toda la intención de salvarse y salvar a sus seres queridos. Ese es un texto bastante desalentador, es de esos textos que son tristes, que son crudos, y este efecto es gracias a la forma en la que se están construyendo la tensión narrativa. ¿Qué es la tensión narrativa? Son las acciones que comete un personaje y que van creciendo como si fuera una bola de nieve para algo más grande. Es aumentar el drama de acuerdo con las necesidades del cuento, pero al mismo tiempo hay una pérdida de la corporalidad individual y una transformación, una metamorfosis. También uno de esos hilos conductores alrededor de la temática del cuerpo, pues es justamente la metamorfosis. Este texto me parece muy interesante por ese sentido crítico que lleva, que implica la denuncia, que implica la reflexión, y también me parece un texto bastante acertado en cuanto a su elección de personajes, de voz narrativa, de este juego a veces individual, a veces colectivo, y también de cómo cambia uno en relación con los otros.
El tercer cuento se titula Imago Quanta y de nuevo me encanta cómo ahora se aborda la corporalidad de otra manera. Es muy interesante cómo se escoge también los escenarios, lo que es el cronotopo de las historias, es decir, el espacio-tiempo y la relación entre este espacio-tiempo con los personajes. Cada una de estas historias tiene necesidades diferentes. Y este tercer cuento se desarrolla en una nave, entonces atiende a otro tipo de necesidades porque hablamos de un escenario que es muy concreto y donde los personajes en un principio puede parecer que están encerrados, pero que deben enfrentarse a una serie de situaciones que los hace repensar en qué significa ser humanos o ser entes deshumanizados. Aquí viene también una metamorfosis no solo física ni orgánica, sino también un cambio en la conciencia y una asimilación de qué puede ser mejor para enfrentar la muerte, para eludirla, y cómo es que nosotros concebimos a lo que significa ser un humano. Es hablar principalmente de un organismo, de lo físico, es hablar de las almas, de la conciencia. Podría existir uno sin lo otro, o a lo mejor hay otro plano, como un plano astral, donde ocurre este tercer cuento, donde podemos encontrar una serie, si no de respuestas a estos cuestionamientos, pues sí otros puntos de vista que nos haga entender el cambio por el que transitan los personajes. Y en este caso también me parece muy interesante cómo las figuras de poder, las figuras intelectuales, aquellas que tienen las herramientas para explicarnos los cuestionamientos y lo que sucede en estos cuentos, es dado a personajes femeninos, también es un punto de vista, es un posicionamiento político que en este caso hace la autora y que también habla sobre el estilo, sobre las inquietudes de quien crea. Por supuesto, esto es totalmente subjetivo. Hay autoras y autores que se inclinan por ciertas formas para abordar los temas que les interesa. También priorizan cierto tipo de personajes, cierto tipo de circunstancias e invitan a lo mejor algunos discursos, siempre y cuando el cuento lo requiera, porque de otro modo, si están puestos de forma azarosa, podemos caer en hacer un acto panfletario dentro de nuestra escritura, y esto obstaculiza la forma en la que damos a entender ciertas ideas y también puede causar desencanto entre las personas que queremos que se acerquen a nuestros cuentos. Me parece que Mical lo que hace es tener un equilibrio de posicionamientos, de intereses, de construcción de escenarios, de construcción de personajes, y no hay ningún punto que se vaya por encima de otros, lo que hace que sin tener alguna carga ideológica en especial o sin esperar cierto tipo de discursos, estos cuentos sean disfrutables de todas maneras e inviten a las reflexiones que ella está buscando compartir a lo largo de sus historias. Y eso es algo que se me hace muy interesante, cómo transitamos de diferentes situaciones, diferentes núcleos, pero seguimos hablando del cuerpo, de la conciencia, del alma, de la transformación. Y esto se ve coronado en el último cuento, además es el que da el título a la plaqueta. Y este es El valor de una cresta pofutea. Este texto ya había salido a la luz con anterioridad e incluso fue premiado en Imaginarias, que es el Premio Nacional para Mujeres Cuentistas de Ciencia Ficción. Allí obtuvo un galardón y creo que este texto, aparte de que es de momento el cuento estandarte de la escritura de Mical, en este cuento también hablamos de la pérdida de esta disonancia entre lo que somos, lo que queremos ser, lo que otros piensan que significa existir, y también se enfrenta a un escenario donde hay muchísima violencia. En este caso es violencia sexual. Y también esto hace eco con los cuentos previos, porque también nos hace valorar qué diferencia hay entre estar muerto y vivir una existencia que no es satisfactoria. Este cuento es muy doloroso de leer, es muy crudo, contiene violencia, incluso contiene autolesión, pero esta siempre está acompañada de las reflexiones que tiene la personaje, y por esto me parece que la elección del narrador ha sido totalmente acertada. Al ser un texto del yo, deja muy claro cómo siente esta criatura,
cómo siente, cómo sufre, cómo quisiera dejar de ser ella misma. Y también este texto está muy nutrido de sensaciones. Es una historia muy sensorial y eso hace que nosotros podamos ponernos en el lugar de la personaje y sufrir también estos dolores no solo físicos, sino también mentales, también ubicarnos en los espacios donde se están dando las agresiones y también cuestionarnos qué habríamos hecho en el lugar de la protagonista. A mí me parece que otro de los grandes hallazgos de esta historia, pues es el cuestionamiento a los cambios que sufre el cuerpo. Por supuesto, aquí está priorizado los cambios que sufren los cuerpos femeninos, pero también se presta otro tipo de lecturas del rechazo de la corporalidad. También hay cabida a interpretaciones trans, a interpretaciones que rechazan la heteronorma, los roles sociales, la imposición de la sexualidad como parte de la madurez de una especie. Y esto lo hace Mical también desde su perspectiva biológica. En cada uno de los cuentos ella es muy oportuna con la información que nos da. Y esta información va construyendo los contextos de cada cuento y lo hace en la medida necesaria para que tengamos un inicio con los detalles que vamos necesitando y en otros casos la información viene a raíz del desempeño de las acciones que va ejecutando nuestros personajes principales y por eso no se ven como una saturación de datos puestos ahí de forma azarosa o para evidenciar el rigor científico, los conocimientos. La diégesis en especial de esta historia es muy particular porque hablamos de criaturas que salen de lo humano, que de entrada son especies muy concretas, con mecanismos de defensa, con ciertas rituales de apareamiento y también con ciertas necesidades que rozan lo humano a veces y a veces no tan. Este texto para mí es una historia fascinante, conmovedora, sumamente cruel y sumamente realista dentro de su propia ficción y dentro del propio género especulativo. Tiene estos elementos que hacen que uno lo entienda como si lo estuviéramos viviendo, sin importar que hablemos de otra especie, de seres astrales, espirituales, de seres que ya no tienen una forma corpórea, sino que son entes de luz, de conocimientos, y es algo también que dota de herramientas a la nueva narrativa mexicana, la que se está creando en este momento, y permite conjuntar lo fantástico, la ciencia ficción, lo especulativo, lo siniestro, lo cruel, con relatos que son interesantes, que aún dentro de su brevedad consiguen aterrizarnos en unos escenarios deshumanizantes, algunos, otros que hasta podríamos considerarlos probables y algunos desesperanzadores, pero también aquí es un detalle muy importante de los creadores que tengan un buen balance entre lo desalentador, pero también una reflexión que haga que los personajes maduren. Porque si tenemos un personaje que no cambia a lo largo de su historia, pues es un cuento fallido. Necesitamos que los personajes cambien, que incluso si a lo largo de todas las acciones que han ejecutado no solucionan su conflicto, pero se llevan reflexiones con conocimientos de que no vale la pena cambiar nada, pues eso todavía es válido. Pero si tenemos un personaje que tiene ciertas circunstancias que trata de sortear, pero al final no pasa nada, pues tenemos simplemente un relato plano o una descripción bastante elaborada, pero no hablamos de un cuento. El cuento necesita transitar por diferentes fases para que tengamos una lectura de interés. Y estos conocimientos se adquieren, por supuesto, leyendo muchísimo, escribiendo y también acercándose a las herramientas teóricas que ayudan a formar tanto personajes, tramas, tensión narrativa, un buen uso de la descripción, un conflicto claro y situaciones que ayudan o no a solucionarlo. Y al final viene este cambio en el personaje. Estos elementos se ven claramente a lo largo de esta plaqueta. Me parece muy interesante las decisiones que se tomaron en cuanto a elegir un narrador, la colectividad y no utilizar, por ejemplo, un narrador omnisciente, que es aquel que sabe todo y que tiene una cierta lejanía entre los personajes y los lectores. Aquí los textos están en primera persona, lo cual busca hacerlos más vívidos, más ágiles, pero también implica mucha subjetividad porque se quedan únicamente
en lo que los personajes están viviendo y cómo ellos lo están asimilando. Me parece muy rico también apostar por diversas voces, por jugar con los tiempos, con textos fragmentados, meter más de un conflicto, tener personajes secundarios que aporten tensión a las tramas para que no se vean únicamente como personajes de adorno o de relleno, y esto da como resultado una primera obra como esta plaquette con 4 cuentos, cada uno relacionado también por este hilo conductor de la metamorfosis y la asimilación de lo que en un principio fuimos y más adelante seremos. Estamos llegando al final de esta sección titulada Cuando cuentes cuentos, y Mical cuenta muy buenos cuentos y los cuenta muy bien. Así que, querida comunidad, pues quédense al pendiente de los análisis que saldrán más adelante. Abordaremos más obras también del mercado independiente, y también quédense atentos a las sorpresas que está preparando Cuentística para este año. Estamos seguros de que cada uno de los aportes de los colaboradores, los aportes que ustedes también pueden hacer como público, como autores independientes, si quieren, pues pueden comunicarse a las redes de Cuentística, y de esta manera pues seguir compartiendo escenarios, espacios, reflexiones y sobre todo historias, que es lo que más nos gusta. De esta manera estamos llegando al final de esta primera sección. Yo soy Carmen Macedo y nos estaremos viendo más adelante en la siguiente entrega. Adiós.